Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta quinta semana de Introducción a la Filosofía. Espero que hayan avanzado con sus estudios. La semana pasada habíamos visto algo de Aristóteles y esta semana empezaremos por el helenismo. Alejandro Magno fue rey de Macedonia. Aristóteles también fue macedonio y durante algún tiempo fue su profesor. Alejandro tuvo una gran virtud, unió la civilización griega con Egipto y todo Oriente hasta India. De ello emergió una sociedad universal protagonizada por la cultura y lengua griegas. A este periodo se lo llama helenismo. Duró 300 años. Por helenismo se entiende tanto la época como la cultura griega. Esta cultura griega dominaba los reinos helenísticos de Macedonia, Siria y Egipto. Se sitúa entre los años 320 y 50 a.C. A partir del año 50 a.C. empezó la ventaja política y militar de Roma, que conquistó estos reinos helenísticos. La cultura romana y la lengua latina se impusieron desde España hasta gran parte de Asia. En cuanto a la religión, la filosofía y la ciencia, el helenismo borró las fronteras de distintos países y culturas y mezcló ideas religiosas, filosóficas, científicas de griegos, romanos, egipcios, babilonios y sirios. Se produjo un sincretismo. Surgieron religiones que recogían diversos dioses y diversas visiones de Dios. Esta parte de la antigüedad se caracterizó por la duda religiosa, la desintegración religiosa y el pesimismo. El mundo está viejo, se decía. La filosofía se movía hacia la salvación y el consuelo, es decir, la gente hacía filosofía para buscar salvación y consuelo. Debía librar esta filosofía a los seres humanos de su angustia vital. Esto produjo que se borren de alguna manera los límites entre religión y filosofía. En este contexto, Atenas siguió siendo la capital de la filosofía, pero Alejandría, la ciudad del gran Alejandro, y su gran biblioteca se convirtieron en la capital de las matemáticas, la astronomía, la biología y la medicina. La filosofía helenística continuó trabajando en ideas y planteamientos tratados por Sócrates, por Platón y por Aristóteles. Los tres, en el fondo, trataron sobre ética, y la ética era buscar para los seres humanos la manera más digna de vivir y de morir. Podríamos decir que en esta época el proyecto filosófico más importante fue preguntarse en qué consiste la verdadera felicidad y cómo la podemos conseguir. Allí, para dar respuesta a esta pregunta, nacen algunas escuelas filosóficas. Una de ellas fue la de los cínicos. Aquí hay una anécdota que cuenta Justin Garden en su libro, que es que Sócrates se paró frente a una tienda y expresó: cuántas cosas que no me hacen falta. Es decir, de alguna manera empezó a despreciar cosas materiales que no eran necesariamente útiles para la vida. Con esta idea, Antístenes, que fue un alumno de Sócrates e inspirado en su modestia, funda la filosofía cínica. Y ellos sostenían que la verdadera felicidad no depende de cosas externas como lujo y poder. Tampoco depende de cosas fortuitas y vulnerables. Como no depende de estas cosas externas, ni fortuitas, ni vulnerables, esas cosas no impiden que la felicidad sea lograda por todo el mundo. Es decir, la felicidad está en nuestro interior y la capacidad de ser felices también. Diógenes, que fue alumno de Antístenes, es quizás el más famoso de los cínicos. Se dice que habitaba en un tonel y que no poseía más bienes que una capa, un bastón y una bolsa de pan. Así, evidentemente no resultaba fácil quitarle la felicidad. Si él era feliz con muy pocas cosas, ¿cómo se le podía quitar esa felicidad pretendiéndole quitar cosas? Hay una historia
en la que dice, que se cuenta que Alejandro Magno se colocó delante del sabio y le dijo: si deseas alguna cosa, te la concedo. Diógenes contestó: sí, que te apartes un poco y no me tapes el sol. Con ello mostró que era más rico y más feliz que el gran general, pues tenía todo lo que deseaba. Es decir, si deseamos poco, si somos moderados en las cosas que deseamos, pues seremos de alguna manera más felices porque podremos conseguir todas aquellas cosas que deseamos. Para los cínicos, el ser humano no tenía que preocuparse por su salud. Tampoco debía preocuparse por la salud de los demás. Tampoco era motivo de preocupación el sufrimiento o la muerte, tanto la propia como las ajenas. Estas concepciones hacen que hoy en día las palabras cínico y cinismo se usen como falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Otra escuela filosófica que pretendía resolver el problema de la felicidad fue la de los estoicos, que fue fundada por Zenón alrededor del año 300 antes de la venida de Jesucristo. Zenón solía reunir a sus alumnos bajo un pórtico. De hecho, el nombre estoico viene de la palabra griega para pórtico, stoa. Ellos opinaban, igual que Heráclito, que todos los humanos formaban parte de la misma razón universal o logos. Para ellos, para los estoicos, el ser humano es un microcosmos reflejo de un macrocosmos. Es decir, nosotros somos un pequeño cosmos que no es más que un reflejo del gran cosmos universal. Consideraban a su vez, y aquí hay un aporte muy importante, que existe un derecho universal llamado derecho natural. Esto luego lo veremos a lo largo de la filosofía e incluso en la Ilustración se volverá a hablar del derecho natural. Este derecho universal se basa en la eterna razón del ser humano y del universo y no según el lugar o el tiempo, como era la posición socrática y antisofista. Recuerden ustedes que los sofistas decían que los derechos y los deberes se basaban en función de los lugares y los momentos de cada sociedad. Pues bien, los estoicos decían, igual que Sócrates, que el derecho universal se basa en la razón eterna del ser humano y del universo. Este derecho universal, por lo tanto, es connatural con las personas y aquí hay un avance muy importante para el pensamiento humano. Pensaban que este derecho natural es aplicable a todo el mundo y fíjense bien, incluidos a los esclavos. Para ese momento de la humanidad era un pensamiento de muy avanzada forma de ver a los seres humanos. Consideraban que las leyes de los distintos estados eran meras imitaciones incompletas de un derecho que es inherente a la naturaleza humana. Es decir, todas las leyes que podamos pensar no son más que imitaciones de alguna forma incompletas de algo que es nuestro derecho por el mero hecho, valga aquí la redundancia de sonidos, de ser seres humanos. Por otro lado, también pensaban, y aquí se diferencian con Platón, que no había ningún antagonismo entre espíritu y materia. A esto se le llama monismo, es decir, creían que solo hay una naturaleza. Como ustedes recordarán, Platón y su dualismo pensaba que había la naturaleza del cuerpo y la naturaleza del mundo de las ideas, es decir, había la naturaleza de los sentidos y la naturaleza eterna del mundo de las ideas. En esto los estoicos se diferenciaban de Platón. También fueron cosmopolitas y esta escuela de los estoicos perduró durante algunos siglos más. Ellos se interesaron muchísimo por la política y tuvieron a grandes representantes como Marco Aurelio, que fue emperador romano entre el 121 y el 180 después de Cristo, es decir, fue una escuela filosófica que perduró durante mucho tiempo. Promocionaron la cultura y la filosofía griegas en Roma y allí uno de los quizás más destacados pensadores en este sentido fue Cicerón. Cicerón es digno de recordar porque fue él quien formuló el concepto de humanismo. Luego Séneca en el año que vivió del año 4 antes de Cristo, que vivió del año 4 antes de Cristo hasta el año 65 después de Cristo,
propuso uno de los postulados más importantes del humanismo posterior. Séneca dijo que el ser humano es, para el ser humano, algo sagrado. No como ahora muchos piensan que el ser humano es, que el hombre es lobo del hombre. Para Séneca, el ser humano es algo sagrado. Y esto evidentemente ha sido inspiración de gran parte del humanismo que acompaña a la humanidad. Sin embargo, para los estoicos la enfermedad y la muerte siguen las leyes inquebrantables de la naturaleza. Por lo tanto, el ser humano debería o debía conciliarse con su destino. Todo ocurre por necesidad, decían. De poco sirve quejarse cuando el destino llama a la puerta. Es decir, si el destino ya estaba escrito, ¿para qué habían de quejarse? Por lo tanto, proponían reaccionar con tranquilidad ante las circunstancias de la vida. Luego surgen los epicúreos y surgen en función no creados por Arístipo, que fue un alumno de Sócrates, que pensó que la meta de la vida debería ser conseguir el máximo placer sensual. Es decir, que el mayor bien es el deseo y el mayor mal es el dolor. Sino que inspirado en este pensamiento de Arístipo, Epicuro funda alrededor del año 300 una escuela filosófica en Atenas que fue la escuela de los epicúreos. Allí Epicuro desarrolla la ética del placer de Arístipo y la combinó con la teoría atómica de Demócrito. Los epicúreos se solían reunir en un jardín y se cuenta que en ese jardín colgaba un letrero que decía: forastero, aquí estarás bien, aquí el placer es lo primero. Entonces imagínense, hemos pasado de unos cínicos que no necesitaban nada a unos estoicos que decían que tenemos que soportar la vida como nos viene, ahora a unos epicúreos que basaban su filosofía en el placer. Los epicúreos pensaban que el resultado placentero de una acción debía, eso sí, ser evaluado con sus efectos secundarios. Podemos tener resultados placenteros momentáneos que puedan tener efectos secundarios que no sean tan placenteros para el ser humano. Un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor, más duradero o más intenso a más largo plazo. Y por lo tanto, preferirse aquel placer a más largo plazo, pensaban los epicúreos. Ahora bien, el placer para ellos no tenía necesariamente que ser el placer sensual, es decir, el placer de los sentidos. También pertenecen a esta categoría valores tales como la amistad y la contemplación del arte. Cuando vemos un cuadro colgado en la pared, cuando contemplamos ese cuadro que ustedes ven atrás de esta pared, también sentimos otra forma de placer. Y los epicúreos eran conscientes de esta forma de placer. Pensaban que para vivir una vida feliz hay que superar el miedo a la muerte. Para esto, Epicuro se apoyó en la formulación de Demócrito de los átomos del alma. La muerte no nos concierne, pensaban, pues mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando llega, nosotros ya no existimos. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar de algo que no existe cuando estamos vivos y que cuando muramos ya no seremos nosotros? Bien. Otra de las corrientes filosóficas muy importantes de este periodo fue el neoplatonismo. Quizás fue la corriente filosófica más destacable de la antigüedad. El neoplatónico más importante fue Plotino. Él pensaba que el mundo está en tensión entre dos polos. En un extremo se encuentra la luz divina que él llama uno y otras veces llama Dios, y en el otro extremo está la oscuridad total a donde nada de la luz que emite uno puede llegar. Es decir, él ya pensaba que la oscuridad no tiene existencia alguna, sino que se trata de la ausencia de luz. Esto ya lo veremos luego reflejado en el pensamiento de San Agustín, cuando él considera que el mal no existe, sino que el mal es la ausencia de Dios. Por eso decimos que el neoplatonismo quizás fue la corriente filosófica más destacable de la antigüedad. Para los neoplatónicos, más cerca de Dios están las ideas eternas, que son formas originarias de todas las criaturas. En todas partes de la naturaleza brilla algo de la luz divina, sostenía. Todo es uno, porque todo es Dios. Esa es un poco la esencia del pensamiento neoplatónico.
Incluso las sombras al interior de la caverna que nos planteaba Platón tienen un tenue resplandor de uno, tienen un tenue resplandor de Dios. Plotino tuvo una experiencia mística. Su alma fue a fundirse con Dios. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco el tema del misticismo. Una experiencia mística significa que uno experimenta una unidad con Dios o con el alma universal. En el momento de la fusión, el místico tiene la sensación de perderse a sí mismo o de desaparecer en Dios de la misma manera que una gota de agua se pierde en sí misma cuando se mezcla con el mar. Expliquémonos. Si ustedes toman una gota de anilina azul y la vierten sobre un vaso de agua, esta gota se difumina y llena todo el vaso de color. Es decir, se llega a fundir con el universo del agua, que sería en este caso el vaso, que contiene todo el agua. De la misma manera, el ser humano en una experiencia mística llena a fundirse completamente con Dios. Ahora, para seguir avanzando, queremos llegar ya a la época del cristianismo, pero para eso es interesante tener en claro dos conceptos. El de los indoeuropeos y el de los semitas, que son dos civilizaciones que con el cristianismo se juntaron. Empecemos pensando un poco en los indoeuropeos. Para ello, digamos que los judíos pertenecen a la civilización semítica y los griegos y los romanos pertenecen a la civilización indoeuropea. Es decir, la civilización europea, la nueva civilización de Europa, tiene raíz semítica por una parte y raíz indoeuropea por otra parte. Por indoeuropeos entendemos todos los países y culturas de habla indoeuropea. Todas las lenguas que se hablan en Europa actual, excepto las ugrofinesas, es decir, el lapón, el finés, el estoniano y el húngaro, y por otro lado el vascuence, que no es ugrofinesa, sino que es un lenguaje un poco raro que está allí en el medio de España. Excepto estas lenguas, todas las demás son de raíz indoeuropea. También son de raíz indoeuropea la mayor parte de lenguas índicas e iraníes. ¿Cómo nacen los indoeuropeos? Pues bien, hace unos 4.000 años los indoeuropeos primitivos habitaron las regiones alrededor del Mar Negro y del Mar Caspio. Pronto se inició una migración de tribus indoeuropeas. Hacia el sureste fueron en dirección a Irán e India. Hacia el suroeste fueron en dirección a Grecia, Italia y España. Hacia el oeste, a través de Centro Europa, llegaron hasta Inglaterra y Francia. En dirección del noroeste llegaron hacia el norte de Europa y en dirección del norte hasta Europa del Este y Rusia. Toda esta civilización que se originó en el Mar Negro, a los alrededores de los mares Negro y Caspio, pues como vemos se desplegó por todo lado en Europa y llegó hasta muy profundo en Asia. Tan es así que tanto los escritos Vedas de la India como la filosofía griega se escribieron en lenguas que estaban emparentadas. Lenguas emparentadas suele implicar pensamientos emparentados, razón por la cual solemos hablar de una civilización indoeuropea. Los indoeuropeos o esta cultura se caracterizó por su fe en múltiples dioses, es decir, fueron politeístas. Ellos practicaron el politeísmo, que es la creencia en varios dioses. Un rasgo común de los indoeuropeos es concebir el mundo como un drama entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal permanentemente enfrentados. Para ellos, la visión era el sentido más importante. Tanto la literatura de hindúes, griegos, iraníes y germanos se caracterizaba por las grandes visiones cósmicas. A su vez, tenían una visión cíclica de la historia. Y aquí ya empieza una diferencia muy profunda con los semitas. Los semitas, de su lado, fueron originarios de la península arábiga. Las tres grandes religiones occidentales, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam,
tienen bases semitas. Tanto el Corán como el Antiguo Testamento están escritos en lenguas semíticas emparentadas. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, su configuración está marcada por las lenguas griega y latina y por la filosofía helenística. Los semitas, a diferencia de los indoeuropeos que eran politeístas, han sido monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. Y esto se da tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam. A diferencia también de los indoeuropeos, los semitas tienen una visión lineal de la historia, que va desde la creación del universo hasta el día del juicio final. En las tres religiones, la historia existe para que Dios pueda realizar su voluntad sobre el mundo. Si para los indoeuropeos el sentido más importante era la visión, para los semitas podríamos decir que el sentido más importante es el oído, porque en gran parte se basan en saber escuchar la palabra de Dios. Seguimos acercándonos al cristianismo y ahora es bueno acercarnos un poco hacia Israel. Digamos que 1000 años antes de Cristo, muchísimo antes de que exista toda la filosofía griega, ya oímos hablar de tres grandes reyes de Israel. Nos referimos a Saúl, a David y al rey Salomón. Bajo el reino de David, Israel vivió una época de grandeza política, cultural y militar. Luego, lastimosamente, se dividió en dos partes. En la parte norte, en Israel del norte, que se denominó Israel, y en la parte sur, que se denominó Judea. Israel del norte fue invadido por los babilonios. En Israel es interesante saber que gran parte de su cultura se basaba en profecías. Había unas profecías llamadas del juicio final, que eran aquellas que vaticinan el castigo que el pueblo de Israel sufriría por no cumplir con la ley de Dios. Y estaban también las profecías de salvación, que eran las que anunciaban un mejor futuro para el pueblo de Israel. En este entorno llega Jesús. Jesús, ustedes conocen quién es Jesús, para los que somos creyentes, evidentemente, es hijo de Dios, pero para quienes no lo sean, no podrán dejar de negar que fue una de las personas más influyentes de la historia humana. De hecho, la humanidad se divide en dos partes antes y después de su nacimiento. Jesús dejó en claro que no era ningún rebelde militar o político. Predicó la salvación y el perdón de Dios para los hombres. Una cosa revolucionaria y que irritó muchísimo a los letrados era que él llamaba Padre a Dios. Ningún profeta antes lo había hecho. También fue revolucionario su forma de ver las cosas cuando dijo que el reino de Dios es el amor al prójimo, la preocupación por los débiles y los pobres y el perdón para los que han ido por el mal camino. El reino de Dios o el nuevo pacto significa que debes amar al prójimo como a ti mismo. Imagínense lo hondo que caló este concepto en la sociedad de ese tiempo. Además nos dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos y propuso que en vez de golpear a quien nos golpee, pongamos la otra mejilla. Que no perdonemos 7 veces, sino 70 veces 7. De igual forma dijo que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y puso una serie de severas exigencias éticas, muchas de ellas reflejadas en el famoso Sermón de la Montaña. Estas exigencias éticas muestran que ningún hombre es justo ante Dios. Bien, ahora hablemos un poco del apóstol Pablo. Pablo sostuvo que si Cristo, y esta es una de las cuestiones fundamentales del cristianismo moderno, si Cristo no ha resucitado, el mensaje cristiano no es nada y la fe no tiene sentido. Aquí hagamos un paréntesis para explicar que Cristo es una traducción griega de la palabra judía Mesías, que significa el ungido. Pablo evidentemente no fue un cristiano desde su nacimiento, era un fariseo que se convirtió
pocos años después de la muerte de Jesús. Hizo muchísimos viajes de misión por todo el mundo grecorromano y convirtió al cristianismo en una religión mundial. Es decir, fue gracias a Pablo que el cristianismo tomó un protagonismo mundial. Otra de las formas que Pablo utilizó para evangelizar fue las famosas epístolas o cartas que escribía a las primeras comunidades cristianas. Alguna vez apareció en Atenas, donde se escandalizó muchísimo por la cantidad de estatuas paganas que había. Pero sin embargo allí visitó la sinagoga judía, imagínense ya este signo, y conversó con filósofos estoicos y epicúreos. Dio un discurso en el Areópago en el que reveló que Dios no tiene la necesidad de lo que las manos de los hombres le puedan ofrecer. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ese momento todas las religiones exigían sacrificios y cosas a nombre de Dios. Y fue Pablo en el Areópago que les dijo, miren señores, Dios no necesita nada de ustedes. Ustedes necesitan de Dios. Y esto también fue evidentemente muy revelador. Él sostenía que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, somos de la misma estirpe de Dios. Aquí esto se vuelve muy actual con el pensamiento de don Fernando Rielo Pardal, que es el inspirador de la filosofía de esta Universidad Católica, que sostiene que todos tenemos una divina presencia constitutiva, es decir, tenemos un gen divino. Con Pablo en Atenas, el cristianismo empieza a entrar en el mundo grecorromano. Poco después de la muerte de Jesús ya había comunidades cristianas en ciudades importantes griegas y romanas como Atenas, Roma, Alejandría, Efeso y Corinto. En 300 o 400 años, todo el mundo helenístico se había cristianizado. Hablemos un poco del credo. Pablo tuvo una enorme influencia en el interior de las comunidades cristianas y por lo tanto ayudó muchísimo a afirmar el pensamiento cristiano. Había muchísimas dudas alrededor del pensamiento cristiano. Por ejemplo, se preguntaba si los que no eran judíos podían ser cristianos, si tenían que iniciarse primero en la religión judía o no para ser cristianos, y Pablo desmintió todo esto. Porque sostuvo que el viejo pacto entre Dios y Israel, había sido sustituido por el nuevo pacto que estableció Jesús entre Dios y todos los hombres. El credo de la religión resume los dogmas cristianos más importantes. Uno de esos dogmas, es que Jesús es Dios y hombre a la vez. Jesús es un Dios perfecto, pero también es un hombre perfecto. Nadie ha sido tan perfecto hablando humanamente como Jesús, porque evidentemente es un hombre perfecto, fruto de ser un Dios perfecto. Con la entrada del cristianismo en el mundo greco-romano acontece, por otra parte, un encuentro convulsivo entre dos civilizaciones. Bien, vamos a dejar esta clase que ya se ha extendido bastante por aquí y los invito a continuar en la lectura de las 50 siguientes páginas del libro El Mundo de Sofía. Allí entraremos a ver ya la Edad Media, cosa que también espero sea apasionante. Muchas gracias y muchísimo ánimo que vamos por la buena senda. Buenas tardes.